Bueno chicos, buenas noches. Como les había dicho en el video posterior, antes de este, hoy el tema es el impuesto sobre las ventas, que es el famoso IVA. Entonces, vamos primero a hablar un contexto, primero que todo un contexto de qué son los impuestos y luego vamos a hablar del IVA. Bueno, entonces, en cuanto a estos impuestos, en Colombia los impuestos tienen unas divisiones, se dividen en dos grupos. Primero que todo, yo puedo encontrar los impuestos directos. ¿Cuáles son los impuestos directos? Los impuestos directos son aquellos que recaen sobre las personas. Entonces, todo impuesto directo, todo impuesto directo van ustedes a observar que recae sobre las personas. ¿Qué impuesto nosotros podemos encontrar en Colombia que recaiga sobre las personas? Pues podemos encontrar el impuesto de renta. Todo el impuesto de renta, cuando ustedes les dicen que una persona tiene que declarar renta o una empresa tiene que declarar renta, quiere decir que el mismo gobierno directamente se lo impone a esa persona o a esa empresa. O sea que el impuesto de renta en Colombia es un impuesto directo. ¿Por qué? Porque recae sobre cada empresa o cada persona. Ahora, muy bien, hablemos entonces del IVA. ¿Qué es el IVA? Pues como ustedes lo pueden observar, el IVA tiene tiene unas siglas, ¿cierto? IVA es o significa impuesto al valor agregado. ¿Qué es el impuesto al valor agregado? En algunos libros o en algunas páginas de internet también lo conocen ustedes como el impuesto sobre las ventas. Si estamos hablando de impuesto al valor agregado o el impuesto sobre las ventas, estamos diciendo lo mismo. El IVA y el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre las ventas es el mismo impuesto. Ahora bien, el IVA no es un impuesto directo. El IVA es un impuesto indirecto. Entonces, el IVA, ¿por qué decimos que el IVA es un impuesto indirecto? El IVA es un impuesto indirecto, ¿por qué? Porque no va a recaer sobre las personas. ¿Cómo así? Resulta que el IVA recae sobre los artículos que nosotros compramos, sobre los bienes y servicios. Entonces, el impuesto sobre las ventas o el impuesto al valor agregado siempre va a recaer sobre qué? Sobre los bienes y servicios. El IVA siempre recae sobre los bienes y servicios. O sea que es un impuesto indirecto. Los impuestos directos recaen sobre las personas y los impuestos indirectos recaen sobre los bienes y servicios. Entonces, eso es muy importante que nosotros aprendamos a identificar qué es un impuesto directo y un impuesto indirecto. Vuelvo y le repito, los impuestos directos, estos impuestos que ustedes ven acá, como el impuesto de renta, van a recaer sobre las personas o sobre las empresas, directamente en cabeza de ellas. Mientras que un impuesto indirecto, que es el IVA, va a recaer sobre los bienes y servicios. Recuerden que el IVA es el impuesto al valor agregado. Entonces el IVA es un impuesto indirecto porque va a recaer sobre los bienes o sobre los servicios. Entonces, ya saben que el IVA es un impuesto indirecto que recae sobre los bienes y servicios. Entonces, ahorita ya pasemos a hablar en sí de estos bienes y servicios y qué relación tienen los bienes y servicios con el IVA. Muy bien. Por acá tengo los bienes y servicios. ¿Cuáles son los bienes y servicios? Pues, si ustedes observan, yo todos los días o casi todos los días hago uso de un bien o servicio. Cuando utilizo el internet, cuando voy a la tienda a comprar, cuando voy al restaurante, estoy haciendo uso de esos bienes y servicios. Entonces, los bienes y servicios tienen a nivel tributario se catalogan en una serie de grupos. Vamos a mirar entonces
en qué grupos se catalogan los bienes y servicios. Por acá encontramos los primeros, que son los bienes y servicios excluidos. ¿Cuáles son los bienes y servicios excluidos? Aquellos que no tienen IVA. Los bienes y servicios excluidos no tienen IVA. O sea que una persona que comercialice con bienes y servicios excluidos no están obligados a declarar IVA. Vuelvo y repito, los bienes y servicios excluidos no tienen IVA. Por consiguiente, las personas que comercializan exclusivamente, oiga bien, exclusivamente este tipo de bienes o servicios no tienen la obligación de declarar IVA. Mire que las personas, como habíamos visto en la diapositiva anterior, por acá, yo les había dicho que si una persona es responsable de renta, debe de declarar renta, ¿cierto? Porque tiene un impuesto a cargo o en cabeza de esa persona, de esa empresa. Y lo mismo pasa con el IVA. Al ser un impuesto indirecto, si una persona comercializa con un bien que esté grabado con este impuesto, pues también debe de presentar una declaración del IVA, al igual que las otras personas que declaran renta. El IVA se presenta en una declaración. ¿Ante quién? Ante la DIAN. Ante la DIAN, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Entonces, recuerde, las empresas o personas que exclusivamente están comercializando este tipo de bienes y servicios no están obligadas a declarar IVA, porque sus bienes y servicios no tienen IVA, no tienen IVA. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar de otros tipos de bienes que son los bienes y servicios exentos. Los bienes y servicios exentos, por acá los tengo. ¿Cuáles son este tipo de bienes y servicios exentos? Este tipo de bienes y servicios exentos están cargados con una tarifa del 0%. Entonces, los bienes y servicios exentos están cargados con una tarifa del 0%. Ustedes me van a decir, profe, venga, ¿y por qué si estos no tienen IVA, qué diferencia hay entre los bienes y servicios excluidos que no tienen IVA y los bienes y servicios exentos que tienen IVA del cero? Hay una gran diferencia, que las personas o empresas que comercializan este tipo de bienes sí deben de presentar una declaración de IVA. Entonces, estas personas o empresas que comercializan este tipo de bienes deben de presentar una declaración de IVA. ¿Cómo así? Les voy a explicar esto en más adelante en una diapositiva para que ustedes lo, lo entiendan mejor. Entonces, por ahora quiero que me entiendan que los bienes y servicios exentos tienen IVA del cero y las personas que comercializan este tipo de bienes declaran IVA, ¿cierto? Por lo general, en la gran mayoría de los casos, a estas personas que comercializan este tipo de bienes y servicios, por lo general el IVA les da a favor. Entonces, cada vez que ellos declaran IVA, que presentan esta declaración del IVA, el IVA les da a favor. ¿Cómo así que a favor? O sea que en vez de pagar IVA, antes la DIAN les tiene que devolver a ellos un dinero de un IVA a favor. Este caso, como ya les dije, se los voy a explicar más adelantico, pero les voy a adelantar algo. Eso ahora, en este último año, hubo una reforma tributaria donde las empresas que producen artículos de farmacia, los artículos de farmacia antes estaban excluidos de IVA, o sea que no tenían IVA, y ahora pasaron a ser exentos. ¿Para qué? Para que las industrias farmacéuticas ese IVA que gastaron comprando los insumos lo puedan recuperar en el momento de la declaración. Entonces la DIAN ya les sigue a partir de este año
devolviendo ese IVA que ellos pagaron a los proveedores cuando compraron los insumos. Bueno, entonces están los bienes y servicios excluidos que no tienen IVA, los bienes y servicios exentos que tienen IVA del cero. Ahora vamos a hablar de los bienes y servicios gravados, que son los últimos. Los bienes y servicios gravados, estos son importantes. Estos bienes y servicios gravados sí tienen IVA. Estos sí tienen IVA y tienen alguna tarifa de IVA. En Colombia tenemos dos tarifas de IVA. Está la tarifa del 5%, el IVA en bienes y servicios gravados al 5%, que este IVA se llama IVA con una tarifa diferencial. Entonces vamos a ponerla por aquí, diferencial. La tarifa diferencial del IVA quiere decir que tiene una tarifa diferente a una tarifa general, que la tarifa general sería del 19%. Entonces, los bienes y servicios gravados tienen IVA, o sea, el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre las ventas, y hay unos bienes que tienen un IVA del 5% que se llaman los bienes a una tarifa diferencial, y hay unos bienes y servicios gravados que tienen una tarifa general, que son los que están grabados al 19%. Esos son las clases de bienes y servicios, cómo se catalogan los bienes y servicios en Colombia según el IVA. Entonces los bienes grabados tienen una tarifa de IVA y eso se catalogan en los bienes y servicios que tienen un IVA diferencial y los bienes y servicios que tienen una tarifa general. La tarifa diferencial es la tarifa del 5% y la tarifa general es del 19%. Entonces, que en contexto, los bienes y servicios en Colombia se encuentran en tres clasificaciones: bienes y servicios excluidos, bienes y servicios exentos y bienes y servicios gravados. Los bienes y servicios excluidos no tienen IVA, los bienes y servicios exentos tienen IVA del 0% y los bienes y servicios gravados tienen IVA del 5 y del 19. Muy bien, ahora la pregunta del millón. ¿Cómo hago yo para saber qué artículos se encuentran excluidos o qué artículos se encuentran exentos o qué artículos o servicios se encuentran grabados? Muy fácil. La DIAN tiene unos listados y en los listados ella tiene catalogados todos los bienes y servicios que se encuentran excluidos, los bienes y servicios que se encuentran exentos o los bienes y servicios que se encuentran, y estos sí no se encuentran en ningún listado. Entonces, ¿cómo hago yo para saber qué bienes y servicios se encuentran excluidos? Esos bienes y servicios excluidos, para que tomen nota, muchachos, se encuentran catalogados en el artículo 424 del Estatuto Tributario de Colombia. Acá tienen ustedes la página para que lo tengan presente para un taller que vamos a hacer ahora. Estatuto.co. Este es el estatuto tributario. Mantiene a toda hora actualizadito con las normas o actualización o reformas tributarias que estén. Hay personas que están encargadas de actualizarlo. Entonces, aquí dice, artículo 424, bienes que no causan impuesto, o sea, los bienes y servicios excluidos. Y acá encuentro el listado de todos los bienes que no tienen IVA. Por ejemplo, las zanahorias, nabos, remolachas. Mire que ustedes nunca ven un campesino que le toque declarar IVA. ¿Por qué? Porque como ellos exclusivamente están comercializando este tipo de productos, entonces no declaran IVA. Las papas. Esta
Estos números que ustedes ven al lado izquierdo se llaman las partidas arancelarias. Estas partidas arancelarias son a nivel internacional, que son como se cataloga cada artículo a nivel internacional. Es como un código que se da internacionalmente para cada artículo. Y aquí encontramos un listado de todos los bienes que se encuentran excluidos de IVA. Por acá están. Todos los bienes que se encuentran excluidos de IVA. Vean la panela, cacao en grano. Entonces ya ustedes lo buscan. ¿Cómo hacen para buscarlo? Por acá, por el estatuto tributario. Entonces si ustedes bajan por acá, mire que por acá están unos artículos que están tachados, los antibióticos. Estos eran unos artículos que hasta el año pasado estaban excluidos, por eso están tachados. Y lo que fue lo que pasó, que ya pasaron a ser exentos. En vez de grabados pasaron a ser exentos. Por eso están acá tachados, que ya no están en este lado. Muy bien. ¿Y cómo hago para saber cuáles servicios están excluidos del impuesto? Los servicios excluidos están en el artículo 476 del Estatuto Tributario. Entonces por acá los encuentro, los servicios médicos, odontológicos, hospitalarios, clínicos, y ustedes ven acá todos los servicios que están excluidos. Servicios de conexión y acceso a Internet para los usuarios residenciales de estrato 3, todo, vea, todo que está, todos estos servicios están excluidos, no tienen IVA, no tienen IVA. Muy bien. ¿Cuáles artículos se encuentran exentos? Bienes y servicios exentos. Esos los encontramos en el artículo 477 del Estatuto Tributario. Bienes exentos. Por acá los encontramos. Animales vivos de la especie bovina, los pollitos de un día de nacidos. Acá están todos los artículos que se encuentran exentos de IVA, o sea que tienen IVA del 0%. Sistema de armas, por acá están todos. Incluso por acá están los servicios también. Hay unos pocos servicios que están exentos. Muy bien. Ahora hablemos de los que están grabados en servicios, bienes y servicios grabados con el 5%. ¿Qué bienes y servicios se encuentran grabados con el 5%? Acá encuentro los bienes que están en el artículo 468-1 del Estatuto Tributario. Entonces se encuentra grabado con el 5%, el café, el centeno, la avena, el maíz para uso industrial, el arroz para uso industrial, el sorgo. Todos estos artículos se encuentran grabados con el 5%. Recipientes para gas comprimido, las cuchillas y hojas cortantes de máquinas agrícolas. Acá lo podemos observar. Entonces la idea es que ustedes le cacharríen o le peguen una mirada a todos estos artículos para que sepan a grosso modo que se encuentra grabado y que se encuentra exento. Muy bien, los servicios grabados al 5%, acá están en el artículo 468-3. Servicios grabados a la tarifa del 5%. Entonces acá está el almacenamiento de productos agrícolas, el seguro agropecuario, los planes de medicina prepagada. Entonces mire que estos artículos dice expresamente que bienes y servicios se encuentran en cada grupo, excluidos, exentos o grabados. Ahora bien, ¿y cómo hago yo para saber qué bienes y servicios se encuentran grabados? ¿Qué bienes y servicios se encuentran grabados a la tarifa del 19? Muy fácil. Acá nunca van a encontrar un listado de la DIAN donde aparezcan estos bienes y servicios. ¿Qué dice la DIAN? Ojo pues con esto que les voy a decir. Lo que no encuentren en los listados, o sea, lo que no encuentren en estos listados, digamos que yo vendo pispirispis, yo busco los pispirispis en estos listados. Si no lo encuentro, quiere decir
que los pispirispis se encuentran grabados con el IVA del 19%. Entonces lo que no está en los listados está grabado con el IVA del 19%. Entonces ya sabemos catalogar los bienes y servicios en Colombia según los listados. Ahora bien, les había quedado pendiente hablar de esto, de los bienes y servicios exentos, que decía que tenían IVA cero y que las personas que comercializaban este tipo de bienes y servicios declaraban IVA y que la DIAN se los devolvía, ¿cierto? Vamos a hablar entonces de estas personas o empresas que comercializan este tipo de bienes. Muy bien, vamos a mirar acá. Entonces, hay una empresa, una manera de ejemplo, hay una empresa que se encarga de vender filete de pescado. Filete de pescado. Entonces, el filete de pescado se encuentra exento. ¿Cómo hago yo para buscarlo? Acá en el listado, ustedes en el computador le da control F. Y al darle control F, ahora yo corro este para acá. Al darle control F es como si nosotros buscáramos ahí en la página. Aquí le vamos a dar filete. Filete. Y por aquí me aparece la partida arancelaria 0302. Pescado fresco y refrigerado, excepto los filetes y demás carnes de pescado de la partida 0304. Entonces, si yo paso a la partida 0304, me dice los filetes y demás carne de pescado, incluso la picada. Entonces, el pescado, el filete de pescado también se encuentra exento. ¿Por qué? Porque acá me lo dice. Se encuentra exento, o sea que no tiene IVA. Tiene IVA, perdón, del 0%. Entonces, una empresa que comercialice este tipo de producto, ¿qué tiene que hacer ella? Pues para vender el filete de pescado, así como lo ven acá, tiene que comprar unas etiquetas. ¿Cuál es la etiqueta? Esta que ustedes ven acá en el producto, donde aparece el nombre de la empresa, la fecha de empaque del producto, la fecha de vencimiento, cuánto pesa, el código de barras, ¿cierto? Cuando la empresa compra esa etiqueta está grabada con el 19%. O sea, cuando yo mando a hacer la etiqueta, a mí el proveedor me cobra el IVA del 19%, ¿cierto? Ahora muy bien, la bandeja está envuelta en un papel stretch, que es el papel o ese plástico que impide que bacterias y virus afecten el producto. Ese papel estrés también se encuentra grabado o el plástico estrés con un IVA del 19%.
esa es la primera tareita. Verificar en los listados los bienes que les voy a dejar y le colocan si está grabado, si está exento o si está excluido. Bueno, recuerden que el examen es el jueves después de Semana Santa. ¿Qué entra en el examen? Entra pues todo lo que hemos visto hasta la clase de hoy, que es la teoría del, del IVA. Ahora bien, recuerde que si ustedes tienen alguna duda, entonces aquí ya va algo. Otra tareita. Si tienen alguna duda, por favor, con el celular me pueden hacer un videito de más o menos 2 minuticos comentándome la duda que tienen. Yo se las contesto por medio del correo. Les explico o les aclaro las dudas que tengan. Y si no tienen dudas, pues entonces un videito saludando a los compañeritos. Yo ese video se lo subo al Classroom para que estemos conectaditos. Entonces, chicos, esa sería lo que había que hacer hoy. Les deseo mucha suerte, mucho juicio en Semana Santa. Recuerde permanecer en la casita. Se los extraño mucho y nos veremos próximamente. Un abrazo y que estén muy bien.